¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos abriendo otra semana, iniciando la edición central de este lunes de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Le mandamos un abrazo y un beso a Natalia Nogués, que habitualmente está aquí llevando adelante la co-conducción, que hoy no puede acompañarnos, pero que capaz que mañana ya está otra vez en la vuelta en los estudios de TV Ciudad. Empezamos hablando de seguridad porque hubo en total 8 homicidios entre el viernes y este domingo, por lo que la cifra de asesinatos concretados en mayo subió a 42. El registro es casi 3 veces mayor que el de mayo del año pasado, cuando en total hubo 16 homicidios en el mes. 2 de los 8 asesinatos del fin de semana fueron en el barrio de Peñarol. En dicha zona, en total, se han registrado 7 homicidios en lo que va del mes de mayo. Si bien la mayoría se asocia a la disputa territorial de bandas de narcotráfico, también murió un almacenero en una rapiña. Vecinas y vecinos reaccionaron pidiendo seguridad. Este es uno de los temas que tenemos previsto analizar hoy. La semana empieza también con expectativa con respecto a otros asuntos como el precio de los combustibles y más cuestiones en agenda. Agenda que ya repasamos con más detalle en los titulares. Cerró una metalúrgica con más de 65 años de trayectoria y quedaron unas 200 personas sin trabajo. Emergencias reciben 10 veces más consultas por infecciones respiratorias en relación al año pasado. Aumentó 12% el caso de personas enfermas con COVID-19 en Uruguay durante la última semana. Temperaturas bajo cero favorecieron la formación de heladas en distintas zonas del territorio uruguayo. Las temperaturas más bajas se darán el próximo miércoles. Desde las estaciones de servicio piden al gobierno postergar la suba de combustibles prevista para mañana. Vecinos de Peñarol se movilizan nuevamente ante la ola de homicidios en el barrio. Van 7 crímenes en mayo. Uruguay es el país de la región más punitivista para las y los adolescentes, según un estudio que compara legislación de distintos países. Fiscalía investiga denuncia a Barra de Nacional por abuso sexual a menores de edad de la hinchada tricolor. Desde CAINFO rechazaron las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou en la entrevista con BBC sobre la libertad de expresión en Uruguay. Presidenciales en Colombia, la disyuntiva de escoger entre el candidato que produzca menos miedo o aquel que genere menos incertidumbre. Fiscalía de Paraguay recibió informe que involucra al expresidente Horacio Cartes con red de lavado de activos y contrabando. Aumentaron a 84 los muertos en Brasil por las lluvias en Pernambuco. Fácil administrar mal si tengo el bolsillo de Juan Pueblo ahí cerca para meterle la mano. Se terminó. En realidad, cada vez que no subimos, que no aumentamos lo que debemos de aumentar, que es lo que viene pasando hace un tiempo, eso es sacrificio de ANCAP. La espalda básicamente se terminó. Hablaremos más de la cuestión de los combustibles y en el primer móvil, el de Luca Veloz, un adelanto. Luca, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Honda expectativa porque estamos en las vísperas del comienzo de un nuevo mes y ya salió el informe de la unidad reguladora de servicios de combustible, la que recomienda un aumento, un ajuste en el precio de esta tarifa, y eso ha puesto intranquilo a los sectores de la producción y también a los estacioneros, que han pedido que se postergue este aumento en virtud de la falta de stock que tienen y también de las dificultades para el suministro que denuncian de parte de la empresa ANCAP. En minutos vamos a estar ampliando esto. También desde el sector productivo se reclama que se retrase el aumento de los combustibles. Concretamente, Un Solo Uruguay está señalando que ha subido el precio del gasoil más del 53% en los últimos 2 años. Luca, por este adelanto, como siempre, MBD Noticias está al aire en TV Ciudad y también en Uniradio 107.7 FM, Montevideo, área metropolitana, y por la web uniradio.edu.ui. Segundo móvil, Diego Martini, buenas noches. Muy buenas tardes para vos, Martín.
Martín y para toda la audiencia. Nos encontramos aquí en la huella de Seregni, sede del Frente Amplio, donde en un rato nomás estarán comenzando la instalación de las mesas de las comisiones de la departamental de Montevideo, una actividad que se llama Pensemos el Montevideo del Futuro, así que estaremos desde acá para ampliar más novedades. Gracias, Diego. Quedó hecho ese adelanto. Nos queda uno y es en estudios con Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo anda, Juli? ¿Cómo estás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy vamos a hablar de los sistemas de justicia para adolescentes, porque se está presentando en este momento un libro en la Facultad de Ciencias Sociales que compara las experiencias vinculadas a los procesos de justicia con los adolescentes que entran en conflicto con la ley o que la justicia los detecta como delincuentes, y qué es lo que sucede comparándolo con la situación de México, Chile y Brasil. Entonces ahí tenemos algunas ciertas conclusiones vinculadas al proceso de Uruguay y vamos a compartirlas con ustedes. Gracias, Julieta. La metalúrgica Sinter dejará de operar en nuestro país porque así lo anunciaron las personas accionistas, la empresa brasileña que venía operándola. Y claro, esto hizo que se dijeran muchas cosas. Está bien que se hagan estas exoneraciones fiscales para que las empresas se instalen en el país y den mano de obra, pero ¿a costo de qué, no? A costo de que un día para el otro dejen a la gente en la calle. Hoy en día tenemos 150 compañeros y 30 trabajadores más que puestos indirectos. Queremos reclamarle al gobierno e incluso al Parlamento Nacional que llame en forma urgente a la empresa, también a nosotros y a las cámaras correspondientes para ver cómo esto se puede solucionar. Recién Danilo Dárdano de la UMRA, el sindicato que reúne a la industria metalúrgica, ante Gustavo Alves, del sindicato específico de la empresa que anunció el cierre. Y ahora otra vez Luca Veloz, tema combustibles. Adelante, Luca. Exactamente, Martín, porque bueno, estamos a horas de que el Poder Ejecutivo anuncie un nuevo ajuste en las tarifas. Será el noveno en el último año, el noveno ajuste. Puede ser el noveno aumento de las naftas también. En el caso del gasoil hubo uno que se ajustó y no fue aumento, pero sería el noveno aumento de las naftas. Y esto preocupa a los sectores de la producción y también a la Unión Nacional de Vendedores de Nafta, que le pidió al Poder Ejecutivo que retrase el aumento para que puedan estoquearse. Dicen que las empresas están perdiendo en cada una de las uvas y también reclaman a ANCAP que regularice el suministro de combustible, ya que en el último fin de semana no pudieron abastecerse, y esto hace que las estaciones de servicio queden sin combustible porque la gente, previendo la suba, va y carga el tanque en estas últimas horas. Esto nos decían desde la UNVENU más temprano. Nosotros, las estaciones de servicio, tenemos la obligación de proveer combustible a nuestros clientes y ANCAP tiene la obligación de suministrar o proveer combustible a las estaciones. Es normal que cuando se está discutiendo un eventual aumento de precio haya un aumento en el consumo. Lo hace el automovilista, lo hace el productor agropecuario, lo hace el transportista, todos. Es normal, es lógico, es razonable, es justo. Entonces, tenemos que poder colmar esa capacidad y a su vez, trabajar con stocks o con niveles de inventario razonables. Lo que no es normal es que ANCAP no provea suministro previo a una suba. Ese es el problema. Por eso exhortamos a ANCAP a restablecer el normal suministro de las estaciones en forma urgente. Y en paralelo solicitamos al Poder Ejecutivo que en caso de determinar un aumento de precio de los combustibles se postergue algunos días hasta tanto las estaciones puedan recomponer el stock. ¿Hoy no hay stock en las estaciones de servicio? Hoy hay stock, es limitado, pero hay que tener presente que el sábado hubo recortes en las entregas. No se entregó todo el combustible necesario. El día de hoy ya estamos avisados desde el viernes pasado que va a haber recortes. O sea, las estaciones no van a recibir el combustible que solicitaron. Y mañana la planta va a estar cerrada. Entonces, obviamente, puede haber problemas significativos. Según la recomendación del último informe, según el precio de paridad de importación, este sería el noveno aumento de las naftas. En el último periodo aumentaron un 53% el gasoil y un 44% de promedio las naftas, sobre todo la nafta super, que es la que más se usa, un 44%. Bueno, esto es el informe que detalla la variación
del precio del combustible en el último periodo. Hasta el momento, en lo que va del periodo, ha habido 9 ajustes de precios de nafta y gasoil. 8 fueron aumentos y el restante fue una rebaja. En uno de los incrementos solamente se ajustó la nafta, mientras que en los restantes siempre subieron los dos combustibles. De concretarse, el ajuste a decretarse mañana será el quinto de este año, ya que desde febrero hubo incrementos todos los meses. En términos porcentuales, el gasoil se ha encarecido más que la nafta. El gasoil 50S, el más usado por el sector productivo, subió 53% en los primeros 27 meses de gestión. En este momento, cuesta 61 pesos con 99 centésimos, mientras que cuando comenzó el gobierno, el litro costaba 40,40. En el caso de la nafta Super 95, actualmente vale 79 pesos con 38 centésimos y cuando empezó el periodo de gobierno, valía 54,95, es decir que se encareció más de 44%. En el caso del gasoil, la suba mayor fue la de junio del año pasado. Ese día se ajustó 5 pesos con 29 centésimos el litro. También ese día se concretó el mayor alza de la nafta en lo que va del periodo, que representó 7,12%. MBD Noticias consultó con Un Solo Uruguay parte de los productores que se están quejando por el aumento del gasoil y decían que viene aumentando en este último periodo, en estos últimos 2 años, más del 50%. Van a reclamarle al Poder Ejecutivo también que se revea esto. Pero la Unión Nacional de Vendedores de Nafta responsabilizaba a ANCAP por la falta de suministro y por la paralización a los trabajadores. Estamos con el presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez. Bueno, hay una acusación concreta al sindicato. Bueno, en realidad nosotros definimos hacer una asamblea general hace más o menos un mes. La anunciamos con la debida antelación. Es ridículo culpar al sindicato de que haga una asamblea y que genere un problema por esta cuestión. Acá el problema de fondo es que vuelven a subir los combustibles y la verdad que los estacioneros, si se quiere, tienen una mirada un poco egoísta, ¿no? A mí lo que me preocupa es la gente, que el gobierno no anuncie medidas para contener la inflación, para detener o minimizar la carestía y todos los meses nos está pegando un mazazo con el aumento de los combustibles. Ahí está el problema, el problema real de la gente. Ese es el foco donde tenemos que poner nuestras preocupaciones y no en una especulación de que aumente 2 o 3 días después de que cuando corresponde. Acá el problema no es que trasladar el aumento 2 o 3 días, sino evitar que siga aumentando el combustible. Porque como te decía, la primera medida que tiene que tomar el gobierno para contener la inflación y para minimizar la carestía es no aumentar más los combustibles y no aumentar los combustibles y luego anunciar medidas con bombo y platillo que lo único que hacen es poner paño frío a una situación que la gente no aguanta más. La gente no llega a fin de mes y ahí está el real problema de nuestro pueblo y no en que se postergue por 2 días un ajuste que, como tú decías, es el 9º en lo que va de un año de implementación de la LUC. El presidente de la República decía que ANCAP no tiene más espalda y que por eso hay que trasladar el precio de los combustibles. Bueno, qué raro que la espalda se le terminó después del referéndum, ¿no? Acá hay otra manipulación de lo que es el precio de los combustibles. Nosotros lo decíamos antes del 27 de marzo. La forma que había de contener esto era votando el sí. Nos hicieron otros cuentos, nos prometieron cosas que, como las promesas aquellas de antes de la campaña de que iban a bajar los combustibles, crearon una nueva metodología de cálculo de las tarifas, lo equipararon con el precio internacional y hoy vemos que mes tras mes aumenta el combustible. Como te decía, es un mazazo porque esto se traslada a los precios de los productos de primera necesidad, sobre todo de los alimentos, y la gente cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, como te decía. De todas maneras, ANCAP podría volver, tendría como la posibilidad financiera para volver al antiguo régimen. El presidente en la calle Pop dijo que no, que si no volvería a desfinanciarse. La discusión es el rol del Estado. ¿Para qué? ¿Cómo actúa el Estado? Si cuando pasa, como está sucediendo ahora, que hay una guerra, digamos, que de alguna manera influye sobre el precio del petróleo, en un mercado que de por sí es inestable, ¿qué es lo que hace el Estado? ¿Cuál es el rol? Si es actuar como amortiguador de esos vaivenes,
para que no se traslade a la gente o directamente traslada esa inestabilidad del mercado internacional al mercado interno. Lamentablemente el mecanismo creado en la LUC lo que hace es que toda esa inestabilidad, toda esa volatilidad del petróleo a nivel internacional lo termine repercutiendo en el bolsillo de los que menos tienen. Muchísimas gracias a Gerardo Rodríguez, presidente de FANCAP. Entonces, los trabajadores van a tener esta asamblea el próximo 31, mañana, y allí veremos qué pasa con esto. Otra vez por el móvil, desde ámbitos como FANCAP, también desde la oposición político-partidaria, se recuerda por estas horas que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en tiempos de campaña electoral antes de ser elegido, había, digamos, prometido que no habría tantas uvas como en otros momentos. Si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. ¡Se terminó! La respuesta para mejorar el déficit fiscal no puede ser la suba de las tarifas públicas. Esa es la lógica que hay que determinar. Sobre los sectores productivos, nosotros nos comprometemos en dos cosas, en la tarifa eléctrica y en el combustible. ¿Por qué? Porque se puede. Van por lo menos 3 ejercicios que la UTE le dice al gobierno central puede bajar entre un 7 y un 10% de la tarifa. Y el gobierno le dice no, voy a aumentar 6 o 7. ¿Por qué? Porque tiene que tapar el agujero. Seguir la trayectoria de aumentar impuestos y tarifas solo va a lograr que en Uruguay sigan cerrando empresas y siga aumentando el desempleo. Aquella promesa de bajar tarifas o de no aumentarlas, en fin, digamos, por esa situación evidentemente no la vas a poder cumplir. No hay una definición. Ahora pasamos a otro de los temas mencionados en el comienzo del MBD Noticias Central de hoy. Tiene que ver con que la empresa metalúrgica Sintera Peram informó este sábado que decidió finalizar su producción en Uruguay, lo que afectará a 150 trabajadores y trabajadoras. Esta firma se especializa en tubos de acero para la industria automotriz. La empresa brasileña Peram responsabilizó a la pérdida de competitividad, el aumento de los costos y la evolución asimétrica de los costos laborales en relación con Brasil. Sin embargo, desde el sindicato tienen otra versión dados por números de la propia empresa. La sección uruguaya acá en Sinter, desde que la multinacional se instaló en el año 2008, siempre fue una fábrica que fue productiva. Nunca tuvimos problema de producción, hasta el día de hoy nunca ha ocurrido, si bien ha bajado el caudal por temas regionales, por temas de pandemia, pero es una fábrica que no ha tenido caudales productivos negativos, digamos. Además de los puestos directos, dependen de la empresa otros 30 trabajadores indirectos, proveedores y el entorno del barrio. Nosotros decimos, está bien que se hagan estas exoneraciones fiscales para que las empresas se instalen en el país y den mano de obra, pero ¿a costo de qué, no? A costo de que un día para el otro dejen a la gente en la calle. Hoy en día tenemos 150 compañeros y 30 trabajadores más que puestos indirectos que se ven en esta situación que no hay laburo en la calle, no hay trabajo y está difícil la situación para todos los compañeros, ¿no? Entonces apostamos a que desde el Parlamento el aparato político se haga cargo de todas estas cuestiones, ¿no? En las plantas de Lifan y Cherry ya se dio esta modalidad de cierre, es lo que se sostiene desde la UMRA, el sindicato metalúrgico. Vale decir que también desde ese ámbito lo que se reclama es que se revea el sistema de estímulos impositivos que muchas veces hace que estas empresas se instalen en Uruguay. Queremos reclamarle al gobierno e incluso al Parlamento Nacional que llame en forma urgente a la empresa, también a nosotros y a las cámaras correspondientes para ver cómo esto se puede solucionar. Acciones no descartamos ninguna, ocupación, huelga, toda la movida que vamos a hacer a nivel de un campamento, pedidos de audiencia hasta con el presidente de la República. Hay un menú muy grande como UMRA que estamos logrando y discutiendo con los compañeras y compañeros. ¿Se podría extender a todo el sector, a toda la industria metalúrgica esto? Bueno, reitero, no descartamos nada. Nosotros mañana en el Ejecutivo Nacional y en la Dirección Nacional veremos toda la batalla de medidas que podemos hacer. Seguridad. Vecinos y vecinas de Peñarol se manifestaron con preocupación luego de 2 nuevos homicidios en esa zona. Van 7 en mayo en ese barrio, 2 el último fin de semana. Uno de ellos el de un comerciante, lo que generó indignación y reclamos.
Estamos pasando ya hace bastante tiempo, es más, nos estamos juntando el grupo de vecinos porque estamos pasando momentos muy difíciles porque hay una inseguridad tremenda, no se puede andar por la calle, bueno, los comerciantes, bueno, ahora pasó esta desgracia de nuestro querido comerciante, que lo asesinaron, un hombre trabajador, en plena feria, lleno de gente, y la verdad que pasan, vienen con armas, lastiman a la gente y matan. Necesitamos más luz. Necesitamos, como decía acá la vecina, que venga más policía. Eso que dijo el ministro ayer, discrepo totalmente, porque sí había 7 móviles, pero después de que pasó lo que pasó. No tenemos, ahora pasó otro móvil justamente por lo que pasó, pero estamos más solos que el uno. No puede ser que vivamos con esta inseguridad, viviendo todos trancados y la gente afuera está totalmente inmune. El sociólogo Luis Eduardo Moraz habló esta mañana en Ciudad Viva, estuvo en los estudios de TV Ciudad y manifestó que las actuales políticas de seguridad no atacan ni las causas ni los efectos de esta problemática. También lamentó que no estén funcionando ya las dependencias del Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial, antes conocido como SOCAT. Bueno, si somos optimistas, se puede decir que se apunta a los efectos. Y siendo optimista, pues yo creo que ni a las causas ni a los efectos. ¿En qué sentido? Concretamente, el programa SOCAT, un programa muy interesante que desarrolló la anterior administración, que ya tiene un programa que tiene más de una década, tenía toda una tradición y justamente la atención territorial, o sea, la atención con equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social en los barrios, atendiendo la problemática de los barrios con técnicos especializados y con la sociedad civil, con las fuerzas vivas que integran ese barrio. Una iniciativa que podemos tildar de modesta en relación al conjunto de problemas que existen a nivel territorial, pero que era una iniciativa que tenía cierta tradición, que ya tenía una espalda importante, que había una experiencia y una acumulación. Eso se terminó. Bueno, eso se cortó y se está a la espera de que aparezca el nuevo programa que lo va a sustituir y aparentemente va a lograr mucho más efectos, pero hasta ahora ese programa se suspendió, pero no se implementó algo nuevo, por eso digo, sería un poco optimista decir que se está actuando sobre los efectos. Otro asunto, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, se manifestó a través de un comunicado luego de las recientes declaraciones del presidente Lacalle Pou a la BBC, en las que dijo el mandatario que no es cierto que Uruguay haya empeorado las condiciones en términos de libertad de expresión. Does it worry you that, again, independent civil society hang on, Mr. President, if you don't mind, independent civil society organizations, you will know them much better than me, the Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública in your country, annual report says there is a backsliding of freedom of expression in this country with an increase in violations of the right to freedom of expression under your presidency? Once more, that's not true. But why are these people saying this? Well, they're lying about you? Some maybe. Some maybe. That I don't call lie. We have a different view. But you have to prove those things. We are one of the strongest democracies in the world. Again, it's not just the locals. It's also independent international analysts, Reporters Without Borders, a highly respected institution. They have taken you down. No, you know what? I don't respect that institution. You don't? No, I heard. Yeah, because they've demoted you from 18th place to 44th place we are under, in the Press Freedom Index. Under Afghanistan, I don't know. That's people in our country, free reporters, criticized that exact inform. I don't respect that one. That's strictly a lie. That. Según el último informe de CAINFO, hubo 69 denuncias de casos de amenazas o restricciones a la libertad de expresión de periodistas en el último año en Uruguay. En el comunicado de CAINFO se señala que para llegar a las conclusiones se utilizó una metodología consensuada por 14 organizaciones de libertad de expresión en la región y que se basan en 12 indicadores establecidos luego de un trabajoso proceso realizado en conjunto con UNESCO. Cada uno de estos casos está aprobado como reclama el presidente y CAINFO se pone a disposición de las autoridades para realizar un chequeo minucioso
minucioso de cada uno de los episodios señalados. A su vez, desde CAINFO sostienen que están dispuestos, junto al resto de las organizaciones de la sociedad civil, a participar de un amplio debate transparente y democrático. Por último, señalan que en los últimos años se han sucedido demandas judiciales contra medios y periodistas, discursos estigmatizantes de autoridades públicas, haciendo uso de su foro privilegiado, rechazo de pedidos de acceso a la información pública, haciendo una interpretación restrictiva de la ley, aprobación de normas jurídicas contrarias a estándares internacionales de derechos humanos y presiones de funcionarios cuando las coberturas les provocan desagrado. Por último, aclaran que seguirán trabajando en la defensa de la libertad de expresión y publicando informes documentados, teniendo como objetivo último la defensa de las mejores condiciones del ejercicio periodístico. Ahora otra vez móvil con Diego Martini. Adelante, Diego. Así es, Martín, volvemos a la huella de Seregni, donde recordemos se va a estar desarrollando la actividad Pensemos el Montevideo del Futuro, donde se van a estar presentando las mesas de la Comisión Departamental de acá de Montevideo, dentro del Frente Amplio, y estamos con Graciela Villar, presidenta de la Departamental de Montevideo. Graciela, bueno, ¿qué se puede esperar de esta actividad que comienza en un rato? Bueno, primero, buenas tardes, frías y buenas tardes. Bueno, hoy la Departamental instala sus comisiones temáticas que van a abordar los distintos aspectos que tiene el Departamento de Montevideo en su globalidad, en áreas que tienen que ver con la descentralización como punto clave de la gestión departamental en los 8 municipios, pero sobre todo tiene que ver con la comisión de programa, que tiene 2 áreas. Una es el seguimiento de la aplicación del programa que se propuso a la ciudadanía 2025 y otra es empezar a elaborar ya el borrador hacia la propuesta del 25 de esta fuerza política que aspira a un Montevideo que tenemos que soñar colectivamente con toda la ciudadanía. Y una comisión de relacionamiento que lo que va a hacer es repicar en el territorio el vínculo de la fuerza política con las distintas organizaciones sociales para escuchar, para oír cuáles son las expectativas que tenemos los montevideanos y las montevideanas de ese Montevideo que tenemos que soñar en clave de futuro a partir de hoy. ¿Qué Montevideo se sueña y se piensa? Y queremos una ciudad sustentable, una ciudad ambientalmente sostenible, una ciudad habitable para todos y para todas, accesible. Queremos una sociedad casi de primer mundo y creo que tenemos las condiciones para desarrollarlo porque es lo que soñamos todos. La casa nuestra es el departamento de Montevideo y sobre todo unir el área de la ciudad con el área rural, que es tan importante para todo el país, que desarrolla todo lo que es el agro para casi todo el país en verduras y en frutas, y tiene que estar integrado a esa visión que los montevideanos tenemos. Queremos una ciudad que sea habitable, donde las personas tengamos privilegios y no los autos, y a veces esta ciudad quedó chica para tanto auto que contamina, que además no nos ayuda al transporte comunitario, porque la movilidad pasa a ser también una aspiración muy importante de los y de las montevideanas. Queda claro que el eje ambiental obviamente es con miras más hacia largo plazo, con medidas que se pueden tomar, pero ¿qué acciones que se puedan tomar en el corto plazo y de qué comisiones van a ser importantes? Bueno, sobre todo la que tiene que ver con programa en el área de todo lo que es, y una discusión muy reciente en la Junta Departamental con el préstamo BID, que tiene que ver con los residuos domiciliarios y con todo el proceso que esos residuos domiciliarios tienen, con el reciclado, con las plantas de reciclaje, con mantener las cañadas y los arroyos limpios para evitar inundaciones, para generar esas plazas de agua que eviten que familias enteras queden ahogadas cuando cae una hora de lluvia. Todas esas cosas son las que ya vamos a abordar, porque la política tiene que estar pensada en clave de ciudadanía y son los problemas que hoy afectan a la mayor parte de la ciudadanía. Graciela Villar, te agradecemos por estos minutos. Gracias a ustedes por estar acá y bueno, seguiremos pensando entre todos en qué Montevideo de futuro queremos. Muy bien, desde acá entonces de la huella de Seregni, en unos minutos nomás va a estar comenzando Pensemos el Montevideo del Futuro con las mesas de la Comisión Departamental de Montevideo del Frente Amplio. Y ahora estudios otra vez, cambiando de tema, porque aumentaron 12% los casos de COVID-19 en la última semana, según lo informó esta tarde al publicar el más reciente reporte semanal el Ministerio de Salud Pública. Según este informe, entre el 22 y el 28 de mayo fueron confirmados 9.389 casos nuevos y se realizaron 39.795 testeos. La tasa de positividad fue de 20,5%. La semana previa hubo 8.344
4 casos nuevos confirmados, o sea que ahí está la diferencia de 12%, redondeando unos 1.000 casos más. Además, se consignó que el sábado 28 de mayo había 8.036 personas cursando la enfermedad. También se informó que hubo 11 fallecimientos debido a la COVID-19, por lo que desde el comienzo de la pandemia hay 7.238 muertes acumuladas. En lo que respecta al número total de camas de CTI ocupadas, 3,9% de ese total corresponde a pacientes con el virus. Hablando de salud, el vicepresidente de la Cámara de Emergencias, Guillermo Vázquez, dijo que nunca se habían visto tantas infecciones respiratorias como en este mes de mayo. Agregó que el número de llamadas creció significativamente con respecto al año pasado, sobre todo por cuadros respiratorios. El aumento de los llamados se duplicó, se triplicó, dependiendo, porque todas las empresas tienen variaciones, está entre 2 y 3 veces, y los aumentos por patología respiratoria llega a ser hasta 8 veces mayor, entre 8 y 10 veces. Es muy importante la cantidad de afecciones respiratorias que estamos viendo. O sea que todo el aumento de los llamados se explica por un aumento muy importante de los llamados de causa respiratoria. Es muy singular. Es un fenómeno que se dio en pediatría al inicio del mes, que tuvo un pico importante los primeros días de mayo, después se sostuvo ese pico y se viene sosteniendo, y en la segunda quincena de mayo, al principio de la segunda quincena, vino el aumento en adultos y también se ha sostenido. Nunca habíamos visto en tiempos recientes un aumento, una cantidad tan importante de patología respiratoria en el mes de mayo. Una ola de frío afecta al país, se va a mantener hasta el próximo miércoles, comenzó ayer domingo y en este contexto Inumet publicó cuáles fueron las temperaturas mínimas registradas. Se registraron heladas en distintas zonas incluso y se estima que las temperaturas más bajas serán el miércoles. Por ahora, el registro más bajo es de La Valleja, donde hubo -2 grados con 3 décimas, o sea, 2,3 grados bajo cero. En orden creciente también se registraron -1,3 en Soriano y -0,8 en Florida, Cerro Largo y Tacuarembó. Si bien la temperatura descenderá en todo el territorio, las zonas más afectadas serán el suroeste, centro, este y noreste, con temperaturas extremas mínimas que oscilarán entre los 3 y los 2 grados bajo cero y máximas de entre 10 y 13 grados centígrados, indica Inumet. Y a propósito de esta situación, habló el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que dijo que se adelantó el operativo Frío Polar, justamente a cargo de su cartera, tras este anuncio de Inumet. Se alojaron unas 3.800 personas en refugios. Era diligente poder avanzar con los operativos, tanto el operativo policial, que colabora con el traslado de personas a los diferentes centros de resguardo, contar con unidades militares que funcionen como centros durante estos días. Por el lado del Ministerio de Desarrollo Social fortalecimos la cantidad de equipos en el territorio. En la jornada de ayer también mejoramos la respuesta del 0800, nosotros mismos estuvimos llamando para ver cuántos minutos se demoraban recepcionando la llamada y entendimos que había que mejorarlo sustancialmente más producto de lo que era el contexto. Y en la jornada de hoy, cuando pedimos los datos de mañana, se alojaron aproximadamente 3.800 personas, quedando una cantidad de cupos disponibles que, como siempre decimos, tenemos potencialidad como para incrementar en caso de que la demanda se aumente. Lema dijo que hubo poca cantidad de personas que se resistieron a ir a refugios. El presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo por su parte que el miércoles el instituto tendrá un informe quincenal sobre el plan invierno, pero adelantó que existen situaciones excepcionales como niños o niñas durmiendo en la calle durante la noche. Durante la pandemia, las cifras de mortalidad infantil se mantuvieron estables con respecto a 2019 y en algunos ítems incluso mejoraron, dijo el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satjian. Lo que tenemos para destacar, y es que a pesar de la pandemia, se mantuvieron estables las cifras con respecto al 2019, inclusive en algún aspecto descendieron considerablemente. Para poner un ejemplo, en menores de un año, la mortalidad infantil, la tasa por 1.000 nacidos vivos en 2018-2019 era la misma, de 6,8.
En 2020, en año de pandemia, se ubicó en 6,2 cada 1000 nacidos vivos y en 2021 en 6,3. Quiere decir que consolidamos esa bajada, que es una bajada que viene desde hace varios años, y en esto que explicábamos recién, que se consolida esa tendencia y que se consolida esa disminución de mortalidad infantil en nuestro país. En cuanto a los menores de 5 años, en 2018 la tasa cada 1000 nacidos vivos era de 8,4, en 2019 de 8,5, en 2020 desciende a 6,9, en 2020 queremos también hacer una aclaración que hay una disminución de la mortalidad por todas las causas en todas las edades, y en 2021 se ubica en 7,5, muy por debajo de lo que venía siendo en 2018-2019. Pacientes del centro de diálisis ubicado en la vieja sede de Casa de Galicia manifestaron preocupación porque se les informó que el 8 de junio va a cerrar justamente ese servicio que atiende a unas 90 personas provenientes del sistema privado y también de ACE. En este contexto, Laura Viturro, una de las involucradas, dijo que por ahora no ha llegado información oficial. No hemos sido informados los pacientes oficialmente absolutamente de nada, pero sí hemos sabido por medio de enfermeros, de las personas del traslado, que el traslado está contratado hasta el 8 del mes que viene, que los enfermeros también les van a pagar el sueldo hasta el día 8 y que después el centro de diálisis no va a funcionar. Aparentemente los pacientes vamos a ser repartidos en otros centros de diálisis, pero estamos en una total incertidumbre y desconocimiento de qué va a pasar con nosotros, a qué centro de diálisis vamos a ir, si nos queda cerca o lejos, si nos darán traslado, qué días y qué horarios que alteran nuestra rutina de vida. Estamos en una total incertidumbre, pero sí sabemos que nos dializan esta semana y que la semana que viene no estaremos ahí en el centro de diálisis que estamos dializándonos hace tiempo. La diputada Frente Amplista Sandra Echeverri, Lucía Echeverri en realidad, reclamó que se cumpla con la ley que determina que debe mantenerse la calidad asistencial para las personas que eran socias de Casa de Galicia y que también determina que debe absorberse al personal médico y no médico a futuro en otras instituciones. Para esa zona del departamento de Montevideo, la infraestructura de Casa de Galicia era vital. Y de hecho, por eso habíamos presentado como Frente Amplio un proyecto donde quien se hacía cargo de esa infraestructura garantizaba su destino sanatorial, pero además iba en la perspectiva de un polo sanitario estratégico para esa zona, era justamente el Estado, ¿verdad? A través de ACE. Lamentablemente el gobierno no aceptó esta solución, así que estamos siguiendo de cerca a los efectos de que se cumpla nada más y nada menos con la ley que votó el Parlamento. Justamente la ley estableció todos estos requerimientos, las garantías a los socios de la calidad asistencial, la garantía a los trabajadores médicos y no médicos de tener una inserción para mantener sus fuentes de trabajo en estos prestadores que están obligados a recibirlos, y lo mismo mantener el destino de la infraestructura. Y ahora es tiempo de informe con Julieta Núñez Tomás, que ya puso el título y ahora profundiza, tiene que ver con el punitivismo penal para menores de edad y compara Uruguay con otros países. Juli, mucha cifra para desglosar, digamos. Hay mucha cosa para compartir porque, como decíamos al principio, en este mismo momento se está presentando en la Facultad de Ciencias Sociales el libro Los desafíos de la justicia para adolescentes en América Latina, avances y retrocesos en el enfoque de derechos humanos. La presentación de este libro se da en el marco además de un seminario sobre seguridad y juventud en el que van a estar presentes expertos nacionales y internacionales también que hablan sobre esta materia. Este seminario se va a dar los días de hoy y mañana. Este libro en particular lo que hace es profundizar sobre las experiencias vinculadas a la seguridad en 4 países que son los que están pudiendo ver aquí a mis espaldas, que son Chile, Brasil, México e Uruguay. Y lo que explica este libro es que todos estos países tienen en común que sus gobiernos y sectores políticos, más allá de sus ideologías, han buscado extender la duración de las penas y criminalizar la actitud de los jóvenes como respuesta a la explicación, tratando de dar una explicación, tratando de responder y de solucionar, pero, según dice este estudio, erróneamente los problemas de inseguridad.
Lo que generan este tipo de modelos que tienen estos países es que dejan de lado, por una parte, dejan de lado lo que tiene que ver con la perspectiva de los derechos humanos asociados al desarrollo de los adolescentes, pero también ignoran la evidencia científica que habla sobre lo que sucede con un adolescente que cometió un delito cuando se encuentra cumpliendo su pena en contextos de encierro. Si les parece, vamos a compartir las palabras de Javier Tenenbaum, que es sociólogo, es autor de este libro, es investigador y es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, explicando cuál es la situación de Uruguay en comparación con el resto de países de la región. Uruguay, en términos relativos, se posiciona como uno de los países más punitivistas con respecto a los adolescentes. Entendiendo por punitivismo, por un lado, bueno, la cantidad de adolescentes que están privados de libertad, siempre en términos relativos. Acá capaz que hay que tener en cuenta lo que nosotros llamamos en el trabajo el factor país, el tamaño del país, la variable tamaño del país, porque bueno, por ejemplo, el nivel de criminalidad que ocurre en San Pablo, en Ciudad de México, tiene otras dimensiones que el de Montevideo, pero y también eso tiene que ver con los recursos que pone el Estado para, de alguna manera, ejecutar estas medidas cuando son detectados estos adolescentes. Entonces, quiero decir con esto que, por ejemplo, si bien en el caso de San Pablo se ejecutan muchas más medidas en libertad que en el caso de Montevideo, bueno, acá estamos comparando ciudades porque Brasil es un estado federal, en fin, también lo hace por un tema presupuestal. Las medidas en libertad son más económicas. Entonces, ahí hay una suerte de engañapichanga, ¿no? Porque de repente para el enfoque de derechos humanos podemos dar, el indicador da un buen resultado porque hay varias medidas alternativas a la privación de libertad, mejor dicho, las penas alternativas a la privación de libertad son mayores que las penas privativas, pero también hay un juego de recursos, de económicos, que está por detrás de las explicaciones y no solo lleva adelante la agenda de derechos. Entonces, las explicaciones son bastante complejas, pero sí, Uruguay, tanto como en adultos como en adolescentes, se posiciona dentro de los países más punitivistas en términos de ejecución de medidas de encierro. Al final aportó una suerte de primera conclusión Tenenbaum. ¿Cómo se explica ese punitivismo que define aparentemente las políticas uruguayas en la materia, Juli? Bueno, lo que explica este estudio es que en los últimos 20 años se consolidó la figura del adolescente infractor como forma de intentar explicar lo que estaba sucediendo con los fenómenos de crimen en nuestro país. Y además lo que sucedió es que los gobiernos, los sucesivos gobiernos que estuvieron en el poder en los últimos años, en los últimos 20 años también, no tuvieron un encare de la seguridad, desde una visión de la prevención del delito y de la protección social. Y esto lo que generó fue un desacople entre lo que efectivamente sucedió con el delito y la visión y los discursos asociados al delito. Como pueden ver aquí en mis espaldas, esa es la evolución de los delitos cometidos por adolescentes en aproximadamente los últimos 10 años. En 2013 hubo 1.860 delitos cometidos por adolescentes y en 2019, que es el último dato que recoge este estudio, más o menos un poquito más de 400, ¿no? Entonces allí lo que podemos ver es cómo bajó el delito de adolescentes, y lo que da cuenta este estudio y lo que conversábamos con Tenenbaum también es que en realidad la forma de legislar que tuvo el Estado uruguayo fue guiándose más por una cuestión de sensibilidad y no tanto obedeciendo a lo que estaba sucediendo efectivamente con el delito. Y lo que sucedió concretamente es que hubo una cierta cantidad de normas que este estudio llama normas de involución autoritaria, que modificaron mucho cómo es la relación del sistema judicial con los adolescentes y que dan cuenta, digamos, de este desacople entre lo que sucede efectivamente con el delito, o lo que viene sucediendo efectivamente con el delito, y la forma que tiene de encararlo el sistema judicial. Están aquí las normas y las podemos ver, las vamos a compartir, cuáles fueron algunos cambios que generaron y que dan cuenta de esta involución autoritaria. La 18.777, que es de 2011, lo que hizo fue ampliar el plazo de las medidas cautelares de 60 a 90 días para adolescentes. Una normativa hermana de esta, la 18.778, que también es de 2011, lo que hizo fue, y esto fue muy discutido en su momento, fue que le dio al juez la posibilidad de mantener los antecedentes de los adolescentes una vez
es que cumplieran la mayoría de edad y así no ser primarios o que no tengan la posibilidad de ser primarios cuando comiten un delito luego de los 18 años. La ley 19.055, que es de 2013, lo que hizo fue que definió una pena mínima de 12 meses, para determinadas infracciones, y ahora sí, más reciente en el tiempo y también bastante discutida, está la ley de urgente consideración, que tiene una serie de medidas, tanto para adolescentes como para mayores de edad vinculadas a la seguridad, pero en particular las que observa este estudio y las que le genera preocupación a este estudio, sobre todo por el avance que se había realizado con determinadas medidas vinculadas al Código de la Niñez y la Adolescencia, son el aumento de las penas mínimas, la ampliación de la posibilidad de los jueces para hacer esto que comentábamos recién, que es mantener los adolescentes los antecedentes en más cantidad de delitos, y también restringir el régimen de semilibertad, entre otras cuestiones que, si bien no están enfocadas a la juventud por las características que tiene la adolescencia, también de alguna manera impactaron en ellos. ¿Y cuál es, Juli, la situación de las y los jóvenes judicializados en este momento? Bueno, este estudio da cuenta de un avance de alguna manera en el enfoque de derechos humanos y lo vincula principalmente a lo que sucedió con la capacitación y la profesionalización de los operadores judiciales. Sin embargo, dicen que queda mucho por hacer. Vamos a compartir ahora sí cuál es la situación actual, o por lo menos el último dato del que da cuenta este estudio, que tiene que ver con quienes están en INISA en este momento. En diciembre de 2020, que es el dato que recoge, habla de unos 492 adolescentes en INISA. De ellos, la gran mayoría, más del 90%, son hombres y se concentran en las edades más grandes, vinculadas a los 17, 18 y más de 18 años, porque entraron a la INISA siendo menores de edad, pero cumplieron la mayoría de edad y siguen estando allí. Y lo que preocupa enormemente sobre esta población, estos 492 que se estudiaron, es el vínculo que tiene entre las medidas privativas de la libertad y las medidas en libertad en vínculo con INISA también. Como podemos ver allí, de estos 492, 321, es decir, el 65% estaban con medidas privativas de la libertad y 171, es decir, 35% estaban con medidas en libertad. Esto es una de las cosas que preocupa mucho, el vínculo de esas dos, y vamos a profundizar sobre eso ahora nomás. ¿Y qué pasa, Juli, después que las penas se cumplen? Bueno, eso es algo importantísimo. Nosotros le consultamos sobre esto a Gabriel Tenenbaum y en el estudio mismo hablan sobre un concepto muy interesante, sobre el que me parece que está bueno empezar a hablar, que es el refuncionalismo, que es lo que el sistema le pide a los adolescentes y los jóvenes luego de cumplir sus penas o luego de entrar en contacto con estas medidas judiciales, que tiene que ver con que una vez que pasan por ese proceso, vuelven al contexto en el que estaban, el contexto con esos factores de riesgo que lo hicieron llegar a ese lugar, y el sistema lo que le pide es que se adapten, ¿no?, a estos contextos de precarización, de vulnerabilidad, también de privaciones de muchas cosas y contextos que no permiten además la movilidad social ascendente. Entonces, lo que nos decía Gabriel Tenenbaum y lo que dice este estudio es que es importante que las políticas se focalicen en disminuir los factores de riesgo y en dar una protección social integral, que lo que haga es que las personas no tengan, y estos adolescentes en realidad, no tengan que volver a esos contextos que lo hicieron terminar en ese lugar. Para finalizar, nosotros les preguntamos a Gabriel Tenenbaum cuáles son en realidad los principales desafíos que tiene Uruguay en cuanto al enfoque de derechos humanos vinculado a la seguridad, a la justicia y a los adolescentes. Los desafíos son varios. Quizás el más importante de ellos es realmente que las medidas privativas sean una medida alternativa y no la principal o una de las principales. Para el enfoque de derechos humanos hay que abogar porque la mayoría de las medidas para adolescentes sean las medidas alternativas a la privación de libertad, que en realidad deberíamos llamar las medidas en libertad las primeras. Y eso no está ocurriendo. Sigue siendo, a pesar de la disminución de adolescencias que están en el INISA, ya sean privativas o no privativas, a pesar de esa disminución siguen siendo las privativas una de las principales y a veces están reñidos, digamos, en la estadística con las alternativas, están mitad y mitad. Bueno, disminuir las privativas es uno de los grandes desafíos. Y después hay cuestiones que tienen que ver más de carácter de lo que podríamos llamar los tratamientos hacia la inserción social y hacia el desistimiento delictivo. Todavía queda mucho por hacer en ese sentido. Trabajar fuerte, las 24 horas, ¿no? En un sentido, una metáfora, pero es la verdad, actualmente hay casos de centros donde los adolescentes están trancados muchísimas horas, sin ningún tipo de actividad. Y eso no puede ocurrir más allá del delito que hayan cometido.
Otro tema, ¿qué pasa con los consejos de salarios? Bueno, algunas de las 88 mesas correspondientes al sector privado que se abrieron luego de los anuncios del Poder Ejecutivo, no tan lejanos en el tiempo, ya han arribado a acuerdos, ¿no? 88 mesas que involucran a 300.000 personas. Desde el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT se estima que los correctivos deberían equivaler a un 3,6%. En la conferencia de prensa que dio el presidente de la República en abril, había sugerido a las 88 mesas del sector privado que se reunieran a fin de realizar ajustes salariales, como estableció en el sector público con un 2%. Esto involucra a 300.000 trabajadores y trabajadoras, según señaló Federico Daverede, director nacional de trabajo del país, unas 15 mesas que ya acordaron el correctivo a partir de julio, mientras que en poco menos de 10 no fue aceptado. Bruno Sciometti, del Instituto Cuesta Duarte, aseguró a MBD Noticias que hay varias mesas que están en negociaciones aún y que podría haber resoluciones de tipo intermedio, como por ejemplo adelantar una parte del correctivo ahora y dejar la otra para enero. Estiman que en las mesas se está considerando establecer el adelanto del correctivo con la variación del IPC a junio. Esto sería algo cercano al 3,6%, es decir, la diferencia de casi un 10% de inflación frente a un 5,6% de ajuste por inflación. El porcentaje sería arriba del 2% a diferencia del sector público. A su vez, desde el instituto estiman que una buena parte de las mesas de negociación no desarrollarán el adelanto del correctivo y otras solo adelantarán una parte. Por ende, se registrará este año una pérdida de salario real que solo se podría evitar si las mesas adelantan el total del correctivo, algo que dependerá de lo que definan los empresarios. ¿Qué tal? Comenzamos el capítulo internacional y naturalmente lo hacemos en Colombia. En el día después de esa primera vuelta de elecciones que, tal como se preveía, ganó el candidato del pacto histórico Gustavo Petro. Pero no le alcanzó para hacerlo en primera vuelta, pero la gran sorpresa fue el triunfo de Rodolfo Hernández, un empresario outsider, por decirlo de alguna manera, de la política, que hizo su campaña sin participar en debates a través de las redes sociales. Hay quienes lo emparentan desde ese punto de vista con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que si gana el 19 de junio va a ser verdaderamente aterrador. No sabemos lo que quiere decir con eso Hernández, que dejó de lado al candidato del uribismo, Federico Fico Gutiérrez, que hasta hace pocos días era casi el seguro rival de Petro. Sin embargo, en esa recta final Hernández se impuso y ahora se abre la interrogante de cómo será esa segunda vuelta. Según los analistas, muy reñida, incluso hablan de un empate técnico. El empresario Rodolfo Hernández, que ha sido llamado el Trump colombiano y que sorprendió al pasar a la segunda vuelta este domingo junto a Gustavo Petro, está confiado en que va a duplicar los votos obtenidos y aseguró que va a ser aterrador lo que va a pasar el próximo 19 de junio, cuando auguró que sacará 12 millones de votos. De llegar a la presidencia, el ingeniero y exalcalde de Bucaramanga, de 77 años, aseguró que su objetivo será limpiar de una vez por todas el gobierno nacional y que va a sacar a todos esos ladrones que se están metiendo en el Senado en los cargos más importantes del Poder Ejecutivo, que es, según dijo, el objetivo supremo y el mandato que le dieron los colombianos, y que su país es una empresa que tiene 50 millones de accionistas. Por su parte, el candidato del pacto histórico, Gustavo Petro, que se alzó con el triunfo en la primera vuelta. Bueno, ahí teníamos algunos problemas con el video. Lo cierto es que Petro dijo que, bueno, va a apelar a todos los colombianos para poder llegar a ese triunfo más que necesario, pero indudablemente queda abierta la interrogante de cómo se va a dar esa segunda vuelta electoral en un país tan complejo como lo es Colombia. Lo que dijo sí Petro es que el gran derrotado aquí ha sido el modelo del uribismo, que hasta ahora, después de muchísimo tiempo, deja de estar entre las opciones para los colombianos. Hablando de elecciones, una nueva encuesta de Brasil vuelve a poner en el primer lugar, y también con la posibilidad de ganar en primera vuelta, al expresidente Lula da Silva. Según Bolsonaro, estas también son fake news y que nada de eso está cerca. Dijo que hay que esperar que llegue el momento electoral. La nueva encuesta del Banco de Inversión BTG Pactual y el Instituto FSB, divulgada este lunes, ratifica que Lula da Silva podría ganar en la primera vuelta de octubre, ya que según este relevamiento realizado entre el 27 y el 29 de mayo, Lula creció 5 puntos porcentuales y llegó al 46%, mientras que el presidente Jair Bolsonaro sigue estancado en el 32%. En caso de considerar solo los votos válidos, Lula tiene el 51% y por lo tanto podría ganar en la primera vuelta, y en el listado de candidatos
Aparecen Ciro Gómez con el 9%, Simone Tebet con 2% y Andrés Llanones con un 1%, mientras que los demás candidatos no llegaron a medir. Esta nueva investigación se alinea con la tendencia al crecimiento en la intención de voto del líder del Partido de los Trabajadores, que consignó la semana pasada Datafolia, que mostró que Lula abrió una ventaja de 21 puntos porcentuales sobre Bolsonaro y hoy lidera la carrera presidencial con un 48% en la primera vuelta frente al 27% del mandatario. El presidente Jair Bolsonaro no quedó conforme con estos resultados, en particular con el segmento que muestra una paridad de los dos candidatos entre el electorado evangélico, afirmando que esto ni siquiera son fake news y que son unos sinvergüenzas, según dijo el mandatario un día después de la divulgación de los datos. Y nos quedamos en Brasil, donde la tragedia vuelve a estar presente esta vez en el estado de Pernambuco, donde ya hay más de 90 muertos, 20 y pico de desaparecidos por el momento y hasta ahora luego de los deslaves producidos por las intensas lluvias que se vienen dando desde el 22 de mayo en toda la región. En este caso se trata de una zona que naturalmente es cercana a Recife, la capital, Jabotão dos Guararapes, una región que es proclive a este tipo de problemas que por las intensas lluvias ha tenido esta desgracia que se emparenta con otras que han tenido en otros puntos de Brasil. Por otra parte, el presidente Bolsonaro dijo que va a liberar fondos federales para hacer frente a esta circunstancia. La cifra de fallecidos en Pernambuco aumentó a 84 y continúa en 56 la lista de desaparecidos, al tiempo que 9 municipios declararon estado de emergencia y casi 4.000 personas debieron abandonar sus hogares. El gobernador del estado de Pernambuco, Paulo Câmara, dijo que aún no se puede descartar que existan más víctimas fatales y desaparecidos y sostuvo que las intensas lluvias provocaron una tragedia muy grande, por lo que los servicios de rescate están concentrados en los 12 puntos más críticos donde todavía hay reportes de personas desaparecidas. La tormenta alcanzó la cifra poco habitual de más de 1.000 milímetros de agua en pocas horas y en Recife, por ejemplo, se reportó en menos de 24 horas un 70% de las lluvias previstas para todo el mes de mayo. Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro ordenó a los ministerios realizar un seguimiento ininterrumpido de la situación en los lugares afectados e informó que luego de un sobrevuelo por el estado de Alagoas, el gobierno realizó una primera liberación inmediata de unos $525.000 para acciones de socorro y asistencia humanitaria. La Fiscalía de Paraguay recibió un informe donde se acusa al ex presidente de ese país, Horacio Cartes, quien gobernó entre el 2013 y el 2018 por lavado de activos y contrabando en el marco de una investigación sobre sus empresas. El Grupo Cartes es un grupo muy poderoso en Paraguay. No es la primera vez que el exmandatario se ve envuelto en este tipo de acusaciones. Sin embargo, desde sus empresas dijeron que esto se trata de una maniobra política para desprestigiar al expresidente. La Fiscalía de Paraguay recibió un informe contra el expresidente Horacio Cartes, acusado de lavado de activos en relación con empresas suyas y de su familia, en un documento que establece vínculos entre el exmandatario perteneciente al Partido Colorado y una red de contrabando de cigarrillos hacia Brasil. El informe fue elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y entregado a la fiscal general Sandra Quiñones, donde se señala al expresidente como parte de una compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito por el mismo corredor logístico. Cartes habría justificado movimientos de importantes sumas de dinero a través de préstamos personales realizados entre 2014 y 2021 a sus propias empresas y a otras vinculadas con clientes del mismo grupo empresarial, incluidos algunos familiares. El Grupo Cartes, compuesto por empresas de distintos rubros entre las que destaca Tabacalera del Este, respondió a las acusaciones, afirmando que la operación muestra con toda crudeza la manipulación de los organismos del Estado por parte del actual gobierno con claros fines de persecución política y empresarial, y sostuvo que todo lo publicado es absolutamente falso. La célebre e icónica obra de Leonardo da Vinci, la Gioconda o la Mona Lisa, como también se le conoce, una de las máximas atracciones del Museo del Louvre, volvió a sufrir un atentado, esta vez de un hombre que se hizo pasar por una anciana en silla de ruedas y que terminó estampando una torta de queso sobre el vidrio que protege precisamente a esta obra. Ese vidrio hace muchos años que está precisamente porque ya en el año 1957 habían comenzado algunos ataques contra esta obra que es parte del patrimonio de la humanidad.
Los visitantes del Museo Parisino del Louvre presenciaron un inesperado ataque contra uno de los cuadros más icónicos del mundo, cuando un hombre disfrazado de anciana saltó de una silla de ruedas antes de lanzar una torta contra la famosa obra de Leonardo da Vinci, la Gioconda, también conocida como la Mona Lisa. Piensen en la Tierra, hay gente que está destruyendo el planeta, dijo en francés el sujeto vestido con una peluca, según muestra un video en el que se ve que es sacado de la galería, lo que indicaría que se trató de una acción de protesta relacionada con el calentamiento global. Sin embargo, el cuadro no sufrió daños debido a que el impacto no logró atravesar el cristal que lo protege, mientras que las imágenes publicadas en redes sociales mostraron a personal del lugar limpiando el panel y retirando la silla de ruedas en la que habría llegado el manifestante. Según indicaron fuentes del Louvre, el museo ha interpuesto una demanda contra el atacante del lienzo de principios del siglo XVI, una de las obras más populares entre los visitantes, que no es la primera vez que sufre un atentado, ya que el vidrio que lo recubre fue instalado luego de que en 1957 sufriera un ligero daño cuando un ciudadano boliviano le lanzó una roca, al que siguieron otras acciones similares en 1974 cuando fue prestado a Japón y una mujer intentó destrozarlo con spray rojo, o en 2009 cuando un hombre lanzó una taza contra el cuadro. Se nos va el primer bloque del MBD Noticias Central de hoy, pero después de la tanda hay más información, así que no se vayan. Y ahora nuestro segundo bloque. Les cuento que la fiscal de delitos sexuales de sexto turno, Alicia Ghione, investiga una denuncia contra un integrante de la barra de Nacional en fútbol por abusar sexualmente de menores. El acusado también fue expuesto en las redes sociales y señalado como pedófilo y violador. De acuerdo con esas versiones, esta persona tenía chats con menores de edad, fotos con hijos de sus compañeros de tribuna y también con amigos, y más de 80 archivos con pornografía infantil. La persona ya fue denunciada por un menor de edad, compañero en la cancha. El acoso repulsivo de esta persona se venía dando hace un largo tiempo, se comenta en una de las publicaciones. Ahora cambiamos de tema, les cuento que el INAU y también técnicos de ACE colaboran en la atención de un adolescente de 16 años cuyo padre asesinó a su madre y hermano de 12 años ayer domingo por la noche en el departamento de Artigas. Es el 15º femicidio en lo que va del año. En la jornada de ayer, el juez letrado de cuarto turno, que es el que está a cargo en el departamento de Artigas, se puso en contacto con la dirección departamental de Artigas para pedir colaboración en lo que tiene que ver en la contención o con la contención del hermano sobreviviente, el adolescente de 16 años, que bueno, que obviamente está atravesando una circunstancia compleja, trágica, que además fue el que se enfrentó a los hechos, porque fue el que descubrió a su madre muerta después de que se produjo esta terrible fatalidad y desenlace, fue el que dio aviso a la policía y en ese sentido estamos actuando. Se trata de un adolescente además que ya estaba vinculado al INAU porque concurre al centro juvenil de la ciudad de Artigas desde el año 2018, también concurría su hermano malogrado y fallecido después de este crimen atroz y en ese sentido, bueno, estamos actuando en el marco de la interinstitucionalidad. También interviene el Hospital de Artigas, los técnicos de ACE, a los efectos de la mejor contención. Este adolescente ha quedado, por lo que se me ha dicho, a cargo de una tía biológica, que se está encargando, por lo tanto, de su contención y de su atención, con nuestro apoyo y con nuestro acompañamiento. Otro tema, entre 2.000 y 2.500 personas tienen esclerosis múltiple en nuestro país, aquí en Uruguay, aunque no hay un censo oficial. En MBD Noticias, primera edición, Mónica Basilio, que es de la Organización de Esclerosis Múltiple Uruguay, EMUR por su acrónimo, se refirió a la enfermedad y también a la situación de las y los pacientes. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Eso involucra el cerebro y la médula. ¿Qué sucede en la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune? El mismo organismo se ataca a él, ¿verdad? Entonces, ¿a qué parte ataca? Ataca las neuronas y la ataca
destruyendo una cobertura que tiene la neurona que se llama mielina. Bien, es una desmielinización. Es una enfermedad que tiene cantidad de síntomas y por eso es que es tan difícil de diagnosticar. Basilio dijo que se está llegando más pronto a diagnosticar y medicar la esclerosis múltiple que tiempo atrás. Agregó que gracias al Fondo Nacional de Recursos, todos los pacientes acceden a medicación, aunque a veces la parte administrativa se vuelve un poco lenta. Comentó que se necesita contar con un espectro mayor de medicación, en especial para ciertas presentaciones de la esclerosis múltiple. En Salto comenzaron las obras de acceso a las termas del Arapey. Se estima que para diciembre esa obra va a estar culminada. Hace unos 10 años no se hacía mantenimiento y el mantenimiento será necesario de un modo más frecuente a partir del momento de la inauguración. Aquí hay una inversión de 122 millones de pesos. En su mayor parte son recursos que provienen del BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Hay aportes del Gobierno Nacional y aportes de la Intendencia de Salto. Quiero mencionar especialmente el aporte y todo el trabajo que en su momento lo coordinamos con quien hoy es Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Si todo corre normalmente y el tiempo acompaña, estaría la obra finalizando para finales de noviembre, primeros días de diciembre. También hemos decidido de que todo el transporte pesado que hoy transita por esta zona y que hace muchos años transita por esta zona y que uno entiende porque acá hay sobre todo producción agropecuaria, el objetivo es que el transporte pesado ya no utilice este acceso, sino aprovechar un camino paralelo, 5 kilómetros al norte, que sale por la ruta nacional número 3 a la altura del acceso a Belén. Ya se viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad. El embajador argentino va a estar hablando con Wilmar Amaral en minutos nada más, así que una cantidad de temas para atender. Antes, claro, repasamos el pronóstico del tiempo elaborado por Inumet. Como dijimos más temprano, estamos transitando por una ola de frío polar en Uruguay, buena parte del territorio, y esto seguirá hasta el miércoles. En ese marco, el siguiente pronóstico. Mañana, día martes, 31 de mayo, último día del quinto mes del año, se espera que la mínima sea de 4 grados en Montevideo y área metropolitana. En otros lugares andará más abajo y la máxima de 10. No se prevén lluvias, como aprecian ahí. Pasado mañana, miércoles 1 de junio, mínima de 1 grado, máxima de 11. El miércoles, se había dicho, iba a ser el día más crudo de los comprendidos en esta ola de frío polar y por lo menos en capital y cercanías eso se cumple. No hay pronóstico que indique lluvias para ese día. Y el jueves 2 de junio, la mínima será muy parecida a la del miércoles, 1 grado más arriba, 2 grados de mínima y la máxima también 1 grado más arriba, llegando a 12. Hasta aquí la información por hoy. Les dejamos los títulos de cierre y les invitamos a que se queden en la pantalla de TV Ciudad. Hasta mañana. Que pasen bien. Cerró una metalúrgica con más de 65 años de trayectoria y quedaron unas 200 personas sin trabajo. Emergencias reciben 10 veces más consultas por infecciones respiratorias en relación al año pasado. Aumentó 12% el caso de personas enfermas con COVID-19 en Uruguay durante la última semana. Temperaturas bajo cero favorecieron la formación de heladas en distintas zonas del territorio uruguayo. Las temperaturas más bajas se darán el próximo miércoles. Desde las estaciones de servicio piden al gobierno postergar la suba de combustibles prevista para mañana. Vecinos de Peñarol se movilizan nuevamente ante la ola de homicidios en el barrio. Van 7 crímenes en mayo. Uruguay es el país de la región más punitivista para las y los adolescentes, según un estudio que compara legislación de distintos países. Fiscalía investiga denuncia a Barra de Nacional por abuso sexual a menores de edad de la hinchada tricolor. Desde CAINFO rechazaron las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou en la entrevista con BBC sobre la libertad de expresión en Uruguay. Presidenciales en Colombia, la disyuntiva de escoger entre el candidato que produzca menos miedo o aquel que genere menos incertidumbre. Fiscalía de Paraguay recibió informe que involucra al expresidente Horacio Cartes con red de lavado de activos y contrabando. Aumentaron a 84 los muertos en Brasil por las lluvias en Pernambuco.